es que si este paciente se hubiese hecho un injerto capilar y hubiese acabado como ha acabado con el tratamiento tras 13 meses, habría quedado súper contento y habría recomendado esta clínica a todo el mundo, a todos sus amigos y familiares. Pero es que este paciente ha conseguido estos resultados increíbles tras tan solo 13 meses utilizando... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos 5 casos de evoluciones de pacientes con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. Este vídeo es muy interesante. Veremos 2 casos de pacientes que partían con una alopecia de grado 2 a 3 en la escala de Norwood-Hamilton. Otro paciente que tenía afectada tanto la coronilla como la zona frontal y 2 casos de alopecias difusas. Y sin más dilación empecemos con el primer caso. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 2 a 3 en la escala de Norwood-Hamilton y este paciente tenía 24 años antes de empezar el tratamiento y utilizó finasteride 1 miligramo al día durante 10 meses. Aquí podemos ver las imágenes de este paciente de antes de empezar el tratamiento. Como vemos, su alopecia estaba localizada tanto en la zona frontal como en las entradas, donde vemos que tenía el pelo bastante más fino que en el resto de la cabeza, donde vemos cómo empezaban a aparecer los primeros clareos tanto en la zona frontal como en las entradas. Aquí le vemos una imagen con el pelo recogido donde podemos apreciar mejor cuál era el estado en la zona frontal y en la entrada derecha. En esta imagen quizás no podemos apreciar de forma clara cuál era el estado de este paciente, más allá de ver que quizás sí que es cierto que tenía el pelo en la zona frontal bastante más fino que en el resto de la cabeza. Y como vemos no tenía afectada la coronilla. Y aquí tenemos las imágenes tras 10 meses de uso de finasteride oral 1 miligramo al día. Y como vemos claramente el pelo de este paciente ha mejorado tanto en grosor como en densidad. Y vemos cómo se encuentra con un estado capilar bastante mejor que al principio. Y sobre todo cuando comparamos las imágenes del antes y el después es cuando podemos apreciar mejor el cambio que ha experimentado ese paciente. Sí que es cierto que este paciente no tenía una alopecia muy avanzada para empezar, pero sí que podemos apreciar cómo ha pegado un cambio muy evidente. Quizás en esta imagen sí que es cierto que es más difícil apreciar el cambio que ha experimentado este paciente, aunque sí que podemos apreciar cómo el pelo es más grueso en la imagen del después de 10 meses de uso de finasteride. Aquí podemos apreciar cómo incluso la zona de la coronilla se ve mejor que antes de empezar el tratamiento y eso que esta zona no estaba afectada por la alopecia. Podemos apreciar cómo el pelo tras 10 meses de uso de finasteride se ha vuelto más grueso y ha cogido un color más oscuro. Y una de las cosas que nos comenta esta persona es que antes de ser consciente de que tenía alopecia androgenética, para él el pelo no era parte de su personalidad. En teoría no le afectaba en absoluto, pero una vez que fue consciente de que al mirarse al espejo cada vez podía ver más de cerca esos clareos que aparecían en la zona frontal y en las entradas y podía ver más de cerca su cuero cabelludo, es decir, que su pelo se iba miniaturizando y se iba haciendo cada vez más fino. Esto le afectó de forma bastante significativa tanto a su manera de afrontar cada día como a sus niveles de ansiedad y depresión. Y pasados varios días donde esta persona vio una depresión bastante significativa, decidió acudir a un médico online que le prescribió el uso de finasteride oral 1 miligramo al día. Y esta persona quiere recalcar que desde este momento, en el momento en el que decidió poner remedio a su problema, se sintió mucho mejor y sus niveles de depresión y ansiedad bajaron de forma notable. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 5 en la escala de Norwood-Hamilton. Este paciente tenía una alopecia localizada tanto en la coronilla como en la zona frontal. No obstante, lo que más le preocupaba a este paciente era solucionar el estado de su coronilla. Y este paciente utilizó 1 miligramo al día de finasteride durante un año. Como vemos en esta imagen tomada el 25 de marzo de 2021, el estado de la alopecia de este paciente en la coronilla estaba bastante avanzado. Aquí tenemos la imagen de este paciente tras 2 meses de tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride. Y vemos que es posible que este paciente se encuentre en pleno shedding, puesto que se encuentra con un estado capilar peor que antes de empezar el tratamiento.
Y aquí tenemos la última imagen que nos manda este paciente, tomada el 25 de marzo de 2022, tras un año de tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride. Y como vemos, la mejora que ha experimentado este paciente tras un año de tratamiento ha sido muy evidente. Vemos cómo ha mejorado de forma significativa la coronilla y además también ha mejorado de forma significativa la zona frontal. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia difusa y utilizó 1 miligramo al día de finasteride durante 6 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, este paciente partía con una alopecia difusa que estaba localizada prácticamente en toda la cabeza. Vemos cómo tenía afectada tanto el frontal, las entradas, la parte media de la cabeza como la coronilla. Y en esta siguiente imagen, tomada 6 meses después de empezar el tratamiento, parece prácticamente imposible pensar que esta persona tenga alopecia. Es que el cambio que ha experimentado esta persona tras tan solo 6 meses de tratamiento ha sido sencillamente brutal, noche y día. Aquí vemos otra imagen donde se puede apreciar tanto la zona frontal como la coronilla reflejada en el espejo y vemos cómo claramente el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. En este cuarto caso veremos la evolución de otro paciente que partía con una alopecia difusa y que utilizó solamente 1 miligramo de finasteride al día durante un año. Aquí tenemos las imágenes de este paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos tenía una alopecia difusa localizada prácticamente en toda la cabeza. Aquí tenemos las imágenes de este paciente justo un año antes de empezar el tratamiento, que fue a la peluquería y se cortó el pelo. Y vemos cómo claramente, como digo, tenía una alopecia localizada en toda la cabeza, puesto que tenía una alopecia difusa. En estas imágenes podemos ver el estado del paciente tras 6 meses de tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride. Y prácticamente no se puede apreciar ningún cambio positivo, ¿no? Vemos como quizás incluso está peor que antes de empezar el tratamiento, sobre todo en la parte media de la cabeza, donde parece que tiene una menor densidad en comparación con antes de empezar el tratamiento. Y aquí tenemos las imágenes de este paciente tras un año de tratamiento y es prácticamente imposible apreciar mejoras con respecto a antes de empezar el tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride. Y de nuevo la parte superior de la cabeza, como pasó con las imágenes tomadas a los 6 meses de tratamiento, parece que está en una peor condición que antes de empezar el tratamiento. Y este paciente comenta que no está nada contento con los resultados obtenidos tras un año de tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride y que se plantea o que va a cambiar su tratamiento de la siguiente forma. Lo primero que va a hacer va a ser cambiar la marca de finasteride. Estaba utilizando Finpecia y la va a cambiar por Propecia. Y lo segundo que va a hacer es añadir el uso de 5 miligramos al día de minoxidil oral. Y bien, cambiar la marca de finasteride no debería suponer un antes y un después. Realmente lo más interesante sería añadir el uso de sopalmeto o cambiar finasteride por dutasteride. Y por otro lado, el uso de minoxidil oral sí que es cierto que podría darle un extra a la evolución de este paciente. No obstante, quizás lo más recomendable evidentemente sería empezar utilizando minoxidil tópico. Si este no funciona, nos podríamos plantear el cambio a minoxidil oral. Si quieres compartir tu caso es muy sencillo, te dejo toda la información en el comentario fijado de este vídeo. Y en este último caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia 4A en la escala de Norwood-Hamilton que estaba avanzando a una alopecia 5A. Y este paciente utilizó 1 miligramo al día de finasteride durante 13 meses y minoxidil al 5% 2 veces al día durante 12 meses. Y como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de ese paciente estaba muy avanzada, como digo, un grado 4A que estaba avanzando a un grado 5A en la escala de Norwood-Hamilton. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 13 meses utilizando 1 miligramo al día de finasteride y 12 meses utilizando minoxidil al 5% 2 veces al día, el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. Es que vemos como prácticamente todos los pelos miniaturizados que tenía este paciente antes de empezar el tratamiento se han convertido en pelos terminales sanos y además el resto de pelos de la cabeza han ganado grosor y densidad, lo que hace que ahora mismo el estado capilar de este paciente sea sencillamente increíble si tenemos en cuenta el estado del que partía. Quizás el estado de este paciente no llega a ser un Norwood 1 o un Norwood 2, pero claro, si lo comparamos con el estado del que partía, la mejora, el cambio que ha experimentado ha sido sencillamente brutal. Es que si este paciente se hubiese hecho un injerto capilar y hubiese acabado como ha acabado con el tratamiento tras 13
meses, habría quedado súper contento y habría recomendado esta clínica a todo el mundo, a todos sus amigos y familiares. Pero es que este paciente ha conseguido estos resultados increíbles tras tan solo 13 meses utilizando 1 miligramo al día de finasteride y minoxidil al 5%. Es que, como digo, el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Me gustaría que te quedases este vídeo con varias ideas claras. La primera es que tratamientos como finasteride, minoxidil o ketoconazol no solamente pueden ayudarte a detener el avance de tu alopecia, sino que además pueden ayudarte a regenerar pelo en las zonas afectadas por la alopecia. La segunda idea es que a pesar de que estos tratamientos son efectivos, la mayor parte de gente, la realidad es que no son efectivos en todo el mundo. Y un ejemplo de esto es el cuarto caso que hemos visto en este vídeo. La tercera idea es que la mayor parte de alopecias difusas responden mejor a los tratamientos antiandrógenos como finasteride o dutasteride que a los injertos de pelo. No obstante, no todas las alopecias difusas responden bien a los tratamientos, como evidentemente el cuarto caso que hemos visto en este vídeo, donde esta persona tenía una alopecia difusa y tras utilizar 1 miligramo al día de finasteride oral durante un año no consiguió apenas regenerar nada de pelo. Es más, se podría decir que su estado capilar está peor ahora tras un año de tratamiento que antes de empezar el tratamiento. La cuarta idea es que debes saber que donde no hay pelos miniaturizados no hay nada que hacer. Ningún tratamiento será efectivo regenerando pelo en estas zonas, puesto que donde no hay pelos miniaturizados no puede regenerar pelo. No obstante, aunque tengas pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia, esto no quiere decir que necesariamente el tratamiento vaya a ser efectivo en tu caso regenerando pelo en estas zonas, puesto que eso depende de una serie de factores. Y tres de los factores más importantes a la hora de determinar qué tipo de resultado podremos obtener con nuestro tratamiento contra la alopecia androgénica será nuestra edad, el estado de nuestra alopecia y el estado de los pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia. Como digo, donde no hay pelos miniaturizados no hay nada que hacer. No obstante, que en una fotografía a simple vista no se pueda apreciar que una persona tenga pelos miniaturizados en las zonas afectadas por la alopecia, esto no quiere decir que no los tenga. Para poder valorar cuál es el estado real de las zonas afectadas por la alopecia de un paciente en concreto, deberemos analizar las zonas afectadas por la alopecia con herramientas como el tricoscopio digital, que nos ayudará a realizar una valoración objetiva del diámetro y la densidad de los pelos del paciente, de las características del pelo del paciente y del estado real de los folículos y del cuero cabelludo. Por otro lado, debes ser consciente que antes de realizarte un injerto de pelo, debes haber seguido un tratamiento contra la alopecia androgénica que haya sido efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. Por tanto, si has seguido un tratamiento con finasteride y minoxidil, por ejemplo, y este tratamiento no ha sido efectivo en tu caso regenerando pelo, y te estás planteando realizarte un injerto de pelo, debes ser consciente que no has perdido tu tiempo, puesto que si este tratamiento ha sido efectivo deteniendo el avance de tu alopecia, podrás realizarte este injerto de pelo. Evidentemente, antes de realizarte un injerto de pelo sería interesante agotar todas las vías de tratamiento existentes hasta la fecha antes de valorar esta opción. Por ejemplo, si en tu caso estás utilizando finasteride, sería interesante añadir el uso de suplemento o cambiar finasteride por dutasteride. Y algo que recalco en todos mis vídeos es que tienes que ser paciente. Los primeros resultados suelen aparecer en torno al tercer-sexto mes de tratamiento. No obstante, no podrás valorar la eficacia del tratamiento en tu caso hasta pasado por lo menos un año con el mismo. Y por último, quiero recalcar que antes de empezar un tratamiento antiandrógeno, debes descartar tener algún problema de infertilidad, oligospermia o un tipo de desorden hormonal que pueda verse agravado con el tratamiento. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente, la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar alguno de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Si quieres saber cuáles son los mejores tratamientos que puedes seguir para luchar contra la alopecia androgénica a día de hoy, tienes que ver este vídeo de aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.